Está con nosotros Saúl Méndez esta mañana. Él es secretario general precisamente de este sindicato de trabajadores de la construcción y similares también. Vamos a empezar hablando, Saúl, buenos días, bienvenido ante todo. Buenos días, gracias por la oportunidad, Iván. Un saludo a todos los televidentes y al equipo que con ustedes trabaja aquí, ¿no? Gracias. El tema de la seguridad es algo que siempre preocupa y que algunas veces pues, se incrementan más los accidentes. Hemos visto recientemente dos jóvenes, uno de ellos murió, el otro está en una situación bastante delicada. ¿Qué está pasando con los proyectos? ¿Esto sube y baja? ¿Es como una montaña rusa? En realidad, la industria de la construcción, que es una industria próspera en este país, se convirtió en la industria de la muerte, a partir de los abusos, a nuestro entender, de los empresarios, que son los primeros responsables en materia de salud y seguridad, de entregar los equipos de seguridad, de educar a los trabajadores para que aprendan a utilizarlo, y además de eso, pues de las autoridades. Las autoridades, según la pirámide jurídica en la que nosotros vivimos, estamos obligados a hacer cumplir las normas legales en este país. Y por otro lado, los trabajadores están en la obligación de utilizar los equipos de seguridad, claro. Y además son los primeros en estar pendientes de la situación de riesgo de su vida y de su integridad física por y de su salud. Ahora, no obstante, el problema aquí es que estos temas, muchos de ellos se encubren con el término accidente de trabajo. En muchas ocasiones esta situación, a mi entender, y es la posición del sindicato que hemos discutido, es que se encubre un delito penal que está tipificado en el Código Penal como el homicidio culposo. Es aquel que por negligencia, por desconocimiento de la ley, por una mala instrucción, muere una persona. Pero aquí yo no recuerdo que haya ido nunca preso nadie. El Ministerio Público le corresponde investigar esos casos. En un accidente de este tipo, ni el constructor ni nadie. Es que al Ministerio Público, que le corresponde investigar los casos de muerte, cualquiera sea su naturaleza, simplemente no hace su trabajo. Y al no hacer su trabajo, no se puede sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de este tipo de situaciones. Ahora, esta responsabilidad no es compartida, o sea, así como los inspectores del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, deben fiscalizar de que se cumplan, el sindicato también no debe en ese sentido a diario proteger y salvaguardar la seguridad de sus diario trabajadores el sindicato y llamar en un momento dado, oye, tienen que enviar inspectores a este lugar porque no se está cumpliendo. A diario el sindicato para obras o para parte de las obras. ¿Están pendientes de eso entonces? La salud y la seguridad de los trabajadores. Y las autoridades aparecen generalmente posteriormente, ¿no? Este es un tema complicado. Es un tema complicado en función de que muchos de estos problemas se dan porque no hay la voluntad por parte de los empresarios, por parte de las autoridades en imponer fuerza, coacción a este tipo de situación. ¿Por qué hay hoy oficiales de seguridad en el país y las universidades han empezado a formar este tipo de profesionales? Porque Suntra peleó en las calles demandando seguridad en este país. El reglamento de salud y seguridad es una propuesta de Suntra que el gobierno en ese periodo de Martín Torrijos no quería aprobar. Lo aprueba después que asesinan a Ali Romy Smith de un disparo en la espalda, en Colón. Y así sucesivamente. ¿Por qué se ratifica el convenio 167 de la OIT que habla de salud y seguridad en la construcción? Porque Suntra salió a demandar eso. No es porque las autoridades de este país o los empresarios de este país entienden el problema y quieren atender ¿Cuál es el futuro de la familia que depende de estos trabajadores que mueren en una construcción? O sea, ellos cuentan con un seguro que le da el sindicato. ¿Qué pasa ahí? En realidad el futuro de una familia, una vez pierde a sus familiares, es una situación bastante compleja. Por un lado, hasta ahora hemos logrado a través del convenio colectivo tener un seguro colectivo de vida, pero el criterio nuestro es que eso no debería utilizarse siempre y cuando la gente cuide su vida, cuide su integridad y cuide su salud. Y en ese sentido, entonces, pero bueno, o sea, no hay forma de resarcir la pérdida de la vida pérdida humana jamás pues, va a ser reemplazada por nada. Que queda mutilado. Pero obviamente quedan las necesidades de la familia, hay que seguir pagando una casa, hay que seguir comprando un supermercado, hay que seguir pagando las cuentas, y ese es el punto en que me refiero. O sea, cuentan los trabajadores en este sentido. El seguro colectivo de vida es un planteamiento hecho en el convenio colectivo. Los empresarios están obligados a tener a todos los trabajadores amparados por ellos, ¿no? Y cubre distintos riesgos, cubre el riesgo de muerte en el centro de trabajo, cubre 24 horas, muerte natural puede ser, o accidental de otro tipo, desmembramiento y demás. Pero voy al punto que señalo, nosotros preferiríamos no utilizar eso, preferimos que hayan las medidas de seguridad, que las empresas, que el gobierno y los trabajadores en un acto tripartito
pongamos todo lo que está a nuestro alcance para evitar este tipo de situaciones. Ok. Pero la responsabilidad primaria, desde el punto de vista legal, de los accidentes de trabajo es de los empresarios. ¿Este seguro que tú me estás hablando lo proporciona el proyecto o lo proporciona el sindicato? No, es en el convenio colectivo que firman los empresarios, Ajá. firma el sindicato en nombre de los Hay que trabajadores. contratar un Hay seguro. un seguro colectivo de vida que está amparado a los trabajadores. ¿Eso cómo se financia? Ok. Se financia, el 50% lo pone el trabajador y el 50% lo pone la empresa. Ok. El trabajador define quiénes son sus beneficiarios en un momento Y eso se determinado. contrata por proyecto. Eso se contrata a una empresa, sí, cada empresa en los proyectos que se rigen por el convenio colectivo Capaz Untra están obligadas a tener este seguro colectivo. Hablando de los proyectos, Saúl, la construcción ha sido muy próspera aquí en Panamá en los últimos 15 años más o menos. Ha tenido una ascendencia el año 90 a esta parte y sí, con la construcción de megaobras se ha disparado extraordinariamente el sector de la Pero construcción. hay quienes dicen que en este momento y desde hace ya pues quizás un año, año y medio o 2 años, no sé, ha empezado No. a bajar un poco. No. ¿No es cierto? No es cierto. La construcción Cuando se sigue ven pujante los como números, siempre. cuando se ven los números, por ejemplo, el año pasado y en lo que va de este año empieza a plantearse incrementos de 15-12% comparado a años pasados. Ahora, pero yo recuerdo Entonces, que hace unos años atrás tú mirabas así, te parabas en un edificio y la ciudad estaba repleta de grúas por todas partes. Ese no es el sí, caso bueno, ahorita. de hecho sí, de hecho hay mucha ¿Sí? construcción también de barriadas y demás, unifamiliares. Ok. Lo que ha estado más aguantado son los proyectos de infraestructura, megahoras, Ok. ¿verdad? Que es el caso de las que terminaron, como la del metro o la del canal que está por terminar ahora pronto, que tenían una concentración de trabajadores importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores que están en el canal ahorita mismo? Bueno, ya en el canal no hay tantos trabajadores como había inicialmente. Pero Recuerda los- que una obra bueno, los- empieza en cero, Claro. llega a su cúspide y empieza a bajar. Ese Bueno, que empieza a bajar, hace años empezó en el canal. Pero entonces, ¿qué han esos pasado? trabajadores ¿Han ido llegan- saliendo, se han ubicado en llegan a otro- otra obra? ¿Sí? Van a otra obra. El obrero de la construcción no es permanente en ninguna obra. Así que una vez termina su relación de trabajo, él va saliendo a buscar en las obras que están en esta situación. Muchos trabajadores finalmente se van a otra industria, depende, trabajan, qué sé yo, en el sector público o en otra industria del sector privado. Pero en este momento la Pero mayoría en este están momento, ocupados. Yo diría que sí, ¿Sí? yo diría que sí. No hay las megaobras estas que estamos hablando, sin embargo hay algunos proyectos de megaobras que empiezan a arrancar. Bueno, la está línea el 2 de- del metro, está la de Colón, etcétera. Está la que mega va- obra que quizás a ustedes pues, les causa ahorita mismo algo Minera Panamá. de fricción, Minera Panamá, que está Así empleando es. una gran cantidad Ahí. de obreros. Y Es precisamente una te mega quería obra. hablar de Minera Panamá porque luego del incidente que se registró hace unas semanas atrás, donde pues, hubo un pequeño altercado ahí, agresiones, etcétera, la minera ustedes pusieron una querella penal y ahora resulta que la Minera Panamá está hoy también pues, respondiendo a esta medida legal que ustedes realizaron. Lo que pasa es que estos empresarios que actúan como clanes mafiosos de Minera Panamá creen que ellos pueden hacer en este país lo que les da la gana. Cuando se dieron los incidentes, de forma arbitraria e ilegal, la Fiscalía Auxiliar toma el expediente y empieza a actuar sin darnos traslado a nosotros. ¿Se está Nosotros- investigando en este momento? Ajá, nosotros hemos querellado al fiscal auxiliar. Esa fue una querella que presentamos la semana pasada. Y también querellamos a Minera Panamá por la agresión que sufrieron los dirigentes de Suntra y además la vandalización de los bienes de Suntra, entre ellos los ¿Por carros que qué, habían ¿Por qué entrado. querellaron al fiscal en este caso? Por violar el debido ¿Es proceso. a quién? ¿A Marcelino Aguilares? Así es, lo querellamos. ¿Qué ocurre cuando tú entras a un proceso? La Fiscalía Auxiliar está obligada a darte traslado a ti de ese proceso para que tú puedas defenderse. ¿Qué hizo la Fiscalía Auxiliar en medio de esto? Empezó a practicar pruebas, empezó a trabajar un expediente y hasta hoy no nos ha dado traslado a nosotros. ¿Qué significa eso? Que tú no tienes el derecho a la defensa. Y al haber ese tipo de situaciones amañadas, expedientes amañados, presentamos esa querella penal contra el fiscal auxiliar. Pero además presentamos, decía, contra Minera Panamá, producto de los dirigentes sindicales heridos de Suntra y los bienes de Suntra vandalizados por parte de los maleantes que pagó Minera Panamá para agredirnos a nosotros en medio de la situación que se dio allá. Pero susodicho sea de paso, debo decir que a partir de esa acción y la reunión que sostuvimos con el presidente de la República,
Nosotros empezamos a ingresar al proyecto y estamos ingresando ahora libremente como corresponde. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué tipo de relación hay y hacia dónde se avanza? Reuniones con trabajadores, explicando la situación, viendo cómo ellos pueden entender y practicar su libertad sindical sin coacción de Minera Panamá. El Ministerio de Trabajo dijo que ellos habían visitado el proyecto muchas veces. Estas declaraciones se dieron luego de los enfrentamientos que hubo, y que no habían encontrado ningún tipo de anomalía, que Minera Panamá estaba cumpliendo a cabalidad con lo que exigía la ley. Bueno, ¿Esta es una opinión distinta a la que ustedes tienen? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En ese momento es una situación distinta. Minera Panamá está probado todas las violaciones que hace a la ¿Y la sigue libertad haciendo sindical. o ustedes están cambiando esta historia? En realidad los que van a cambiar esta historia son los trabajadores junto al Suntra, porque hay como 5 sindicatos amarillos. La empresa tiene obviamente convenciones colectivas que no representan los intereses de los trabajadores y empezamos todo un proceso de reunir a los trabajadores, de organizarlos, de afiliarlos, los que no sean afiliados, y empezar a presentar pliegos de peticiones contra las empresas que están dentro de Minera Panamá y el propio Minera Panamá. El convenio colectivo de Minera Panamá, firmado con su sindicato amarillo, vence el próximo año. En ese momento nosotros debemos tener la mayoría de los trabajadores para negociar un convenio verdaderamente que beneficie a los trabajadores. Entonces es un proceso lo que estamos iniciando. Hay una buena aceptación por parte de los trabajadores en torno al trabajo que nosotros realizamos. Los propios trabajadores filipinos han empezado a presentar denuncias de sus condiciones de trabajo, los cuales también vamos a atender allí. Pero el tema, a mi entender, es que se le ha empezado a poner orden a quien ha querido sembrar un enclave colonial en nuestro territorio. O sea que al final del camino podrían darse pues acuerdos y llevar una relación armoniosa para el beneficio de los trabajadores. Es lo que debería haber ocurrido de forma natural y no la imposición de Minera Panamá de querer imponerle al país sus condiciones, violar la Constitución y la ley y hacer lo que le da la gana. Eso no puede ocurrir aquí. Saúl, muchos dicen, y esto no es algo que podemos tapar con un dedo, o sea, que la cuota laboral, obrero, que se genera de la parte de los sindicatos dentro de un proyecto, pues es un gran atractivo para los sindicatos. ¿Qué tú me puedes decir de esto? En el caso de Suntra, administra su cuota sindical. Todo el país sabe que un 1% es para el fondo de huelga. Nosotros tuvimos una huelga de 3 semanas con la CAPAT hace 2 años. En mayo cumplimos 2 años. Se le entrega un subsidio de huelga a los trabajadores de $50 por trabajador cuando estamos en eso. Estamos hablando en ese momento de 80.000 trabajadores. Es nada más es cuestión de tirar números y darse cuenta. El Suntra tiene un edificio recientemente construido en Veranillo, tiene un edificio en Colón, tiene su propio local en Chiriquí. O sea, hace buen uso de lo que realmente se recoge. En el caso de Suntra, yo puedo hablar por Suntra. Por eso. Yo no puedo hablar por los sindicatos amarillos que recogen, cierran la maleta y se van, nadie sabe. Pero no era esta entonces realmente la motivación de todo todo este suceso y toda esta situación de estrés que se dio dentro de la minera. La cuota sindical del Suntra es un elemento fundamental para su funcionamiento. Claro. ¿Sí? Y Suntra es lo que es su independencia, su postura y demás, porque es autofinanciable. ¿Por quién? Por sus dueños, los trabajadores de la construcción, miembros de Suntra. Entonces, la cuota sindical en cualquier proyecto es importante para nosotros. ¿Por qué? Eso nos permite hacer nuestras movilizaciones, pagar los más de 100 funcionarios que tenemos en todo el país, la flota vehicular, los costos de luz, agua, teléfono, internet, computadora. Nosotros tenemos oficinas. O sea que si es una lucha válida, es una lucha motivada también, la cuota sindical. Y la cuota sindical es parte de la organización de Suntra, ¿sí? Pero el conflicto con Minera Panamá no es la cuota sindical, el conflicto son las condiciones de trabajo que allí se estaban dando, la imposición de la empresa de no reconocer la ley y la libertad sindical, y ese es el conflicto con la empresa. Muy bien. Los trabajadores pagamos de nuestro salario nuestra cuota sindical. Saúl, en un minuto ya tenemos que terminar. La inscripción del FAT. Háblame de eso un poco. El Frente Amplio por la Democracia reinicia con los libros estacionarios a partir del 3 de marzo, es decir, la próxima semana. Vamos a estar en distintos puntos del país, puestos públicos, que es el momento en que permite el antidemocrático Código Electoral sacar libros. En el caso de la capital se ha pensado en las estaciones del metro, que hay una gran afluencia de panameños ahí. Y estamos llamando a todo el pueblo a apoyar este esfuerzo. Este en realidad es una herramienta de lucha que estamos entregándole al pueblo panameño para disputarle a los dueños del país el poder del gobierno, y además de eso empezar a ver los problemas sociales que no se resuelven. Aquí hay promesas de resolver problemas de agua, educación, salud, de todos los gobiernos. En el último cuarto de siglo
y la situación cada vez es peor para la población. ¿Ya definieron quién será el candidato o todavía? No, yo no creo que se pueda definir un candidato en estos momentos. La primera Las tarea opciones, por lo menos. La primera tarea en estos momentos es inscribir. Ok. Una vez tengamos el partido ya inscrito, entonces habrá que hablar de candidatos. ¿Cuántos tienen que inscribir? Como 90.000 personas, Ok. porque hay que depurar para que el número mínimo quede en 74.000 y tantos, que es lo que el Tribunal Electoral tomaría en cuenta para entregarnos la personería jurídica del partido. Muy bien. Ahora, hay unas reformas electorales que se están pasando que son profundamente antidemocráticas, que ponen la situación en peor condición. Así que... La posición es del un Suntrack en problema. ese sentido va a ser muy beligerante, muy fiscalizadora de lo que se haga ahí. Del FAT, ¿Y del sí, FAT? Sin duda que sí, porque... Bueno, los trabajadores Por también ejemplo, han tenido mucha participación en todo este tipo de reformas. Sin duda, el tema de que hay 100 millones de financiamiento electoral y que se lo van a distribuir 5 partidos y que dejan 2 millones para los nuevos partidos en formación y los independientes, obviamente te dice la desigualdad para poder accesar recursos del Estado, para poder hacer propaganda, para poder administrar en un momento determinado una campaña electoral nacional, lo cual reitero, profundamente antidemocrático. Entonces, además de eso, hay otros elementos de esa reforma electoral que apuntan al fortalecimiento de la partidocracia tradicional y no de abrir libertades. ¿Se van a parar democráticas firmes serias. ustedes ante lo que interpreten como una agresión y una situación quizás antidemocrática en el tema de reformas electorales? La posición es firme, ya el presidente del FAS estuvo en la asamblea, hizo un primer planteamiento en torno a este tema, pero todo el país sabe cómo funciona la asamblea. Es mentira que los partidos tradicionales van a practicarse el harakiri. Así que la población... No habrá tiro al pie. Claro, es un problema de la población que tiene que ver cómo hacer democratizar la sociedad panameña. Saúl, gracias por pasar por acá. Gracias por la Siempre las oportunidad. puertas abiertas. Gracias por la oportunidad y un saludo a todo el pueblo. Como no, Saúl Méndez, secretario general del Suntrack.